Es poder verlos, amén. También extrañamos a los hermanos que hoy han tenido unas cosas de última hora, no han podido estar. Pero yo quiero invitarlo a que abramos la Biblia en el Salmo 51, versículo 1 en adelante. Salmo 51, del 1 en adelante. El tema de hoy es una meditación, es restaurando la comunión con Dios. Amén. Hace unos años compartí de esto y sentí hoy volver a compartir, porque ¿quién de nosotros en algún momento no ha perdido la comunión con Dios? Y muchas veces el volver a tener esa comunión, tenemos que dar el paso para lograrlo. Así que cuando lo tenga, lo invitaré a que se ponga en pie. Amén, gracias. Y vamos a leer del Salmo 51, del 1 en adelante. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, o mis maldades, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se quiera mover en los aires, que quiera interrumpir. Señor, todo cansancio, Padre, que tú lo controles. Que tú permitas que podamos, Señor, hablar. Señor, que tú puedas, hablar a nuestro corazón y nosotros estar receptivos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Como le digo, como le decía, el tema de hoy es restaurando la comunión con Dios. Qué difícil es cuando nosotros le fallamos al Señor y cuando nos queremos acercar y no podemos, porque nos sentimos mal. Porque como cristianos, como creyentes, sabemos que el Señor está consciente de todo lo que hacemos. Y muchas veces cometemos un error y este es alejarnos. Cometemos un error, muchas veces es dejar de congregarnos. David, como todos sabemos, espero yo, si no déjeme, se lo resumo. David escribe este capítulo después de haber cometido algo atroz, algo horrible. David tenía que estar en la guerra, esa era su función como rey. Israel estaba en guerra. Fíjese, ¿cómo estaba Israel? En guerra.
¿Cómo estamos nosotros a diario en nuestra vida? En guerra. Porque Satanás lo que quiere es destruir nuestra vida. Destruir el matrimonio, destruir la familia. Y muchas veces no nos percatamos de que vienen situaciones a nuestra vida para destruirnos. Entonces, Israel estaba en guerra. ¿Dónde tendría que haber estado David? En la guerra, en la batalla. ¿Dónde estaba David? En el palacio. ¿Sí? En el palacio, y no estaba haciendo un plan, una estrategia para poder vencer a los enemigos. No, estaba descansando. Y en un momento de esos de que estaba descansando, sube él en la azotea y ve a una mujer que se estaba bañando desnuda. Y no era cualquier mujer, él la conocía, sabía quién era. Era la esposa de uno de sus valientes. Era la esposa de un hombre que había dado su vida por él. Y que había en algún momento decidido dar el pecho, como decimos, ¿verdad? Antes que a David le pasara algo. Y viene David y la manda a traer, se acuesta con ella. Al tiempo ella le dice, mira, estoy embarazada. Y entonces empieza él a maquinar un plan de cómo hacérselo cargar a Urías, a su amigo. Y viene, manda a traer a Urías y le dice, ve y está con tu mujer. Es decir, toma tiempo con tu mujer, llégate. Yo sé que de seguro has estado cansado, que la has extrañado. Y viene este hombre que era fiel a Israel y fiel a Dios. Y dice, ¿cómo voy a estar yo adentro durmiendo en mi casa cuando mis hombres, oiga, fíjese, qué bonito, ¿verdad? Cuando mis hombres están allá en la guerra. Allá debería estar yo. Y no entró. Y le fue dada la noticia a David de que Urías no entró a su casa. Y no obstante, con eso que había cometido, viene David y le dice a Urías, oiga, a Urías le entrega un papel. Y el papel decía, este papel iba dirigido al general o al encargado de la guerra ya. Pon a Urías al frente. Urías llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Un hombre que le había sido fiel a él. Un escudero. Y ponen a Urías adelante y Urías muere. Y cuando Urías muere, él viene y toma, ¿cómo se llama? A Betsabé y se la lleva a su casa. ¿Quién de nosotros, cuando le hemos fallado al Señor, nos quedamos tranquilos? Nadie, ¿verdad? David pensó que no iba a llegar, no solo la reprimenda de parte de Dios, pero ahora ya que le expongo el caso, en qué circunstancias escribe David, ¿cómo se habrá sentido David cuando no podía tal vez ni orar ni cantar? ¿Cómo se habrá sentido David cuando él quería levantar una mano y no podía? ¿Cómo habrá estado de triste su corazón sabiendo de que Dios había visto todo? Desde que la deseó. Es decir, no es que porque se acostó con ella le vino un problema y porque no, Dios había visto todo. Y llega un momento en el cual David dice, y nos llama oiga lo que dice el versículo 11, no me eches de delante de ti. David estaba consciente de que el Señor lo podía echar, lo podía apartar. Y oiga, y no quites de mí, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo y espíritu noble me sustente.
¿Qué sensación, con qué sensación habrá vivido David todo este tiempo? Con una gran culpa, primero. ¿O no es así? ¿Y quién de nosotros no nos sentimos culpables cuando le fallamos a Dios? Y no lo queremos ver. Y aún sabemos que hasta la oración es, ay Señor, es que, qué difícil es, ¿verdad? Te viene David, no puedo explicarle todo, porque es mucho, pero cuando él dice en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese que crea está hablando de hacer de la nada. Y es el mismo cuando dice en Génesis 1:1. En el principio Dios creó, es la misma raíz. Le estaba diciendo, Señor, yo sé que tú lo puedes. Entonces, este corazón que tengo, así como lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Le estaba diciendo David, este corazón que es malo, este corazón que es indomable, este corazón que no hace, que hace lo que no debe de hacer, como decía Pablo, le decía, hazlo de nuevo. Yo sé que tú tienes el poder como para que me quitaras este corazón y me hicieras uno nuevo. Pero ¿cuándo es que vemos estas palabras de parte de David? ¿Cuándo es que muchas veces nosotros le decimos palabras sinceras a Dios? Muchas veces después que le hemos fallado. Después de que estamos arrepentidos. Y muchas veces por una cosa pequeña, alguien nos provocó y decimos algo y nos sentimos mal, ofendemos, hacemos lo que sea. Aquí no estamos para decir qué es bueno, qué es malo y somos jueces. No, nuestro espíritu nos debe dar la señal de que algo fue malo. Entonces, el tema es restaurando la comunión con Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer yo para poder restaurar la comunión con Dios? Fíjese que David había llegado a tener una amistad con Dios. ¿O no? Claro que sí. David dice que desde pequeño, desde joven se iba allá. Imagínese qué cosas no habrá experimentado David con el Señor. A tal punto de que él tenía la fuerza como para ¿cómo se llama? Matar osos y leones. También cuando mata al gigante. Imagínense todas las cosas que el Señor le había hecho pasar. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hecho pasar de bueno a nosotros en nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones, cuántas victorias hemos tenido? ¿De cuántas cosas el Señor nos ha sacado adelante? Cuando muchas veces la situación la vemos mal y llega un momento y le fallamos. Entonces viene David y empieza con: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad, porque yo no tuve piedad con Urías. Ten piedad, porque tú me has bendecido más de lo que yo merezco, y yo a ti te pagué de una manera diferente. Entonces viene y David se empieza a dirigir al Señor como un juez. ¿Sí? Porque el Señor podía dar un veredicto. Y es más, ¿verdad? Llegó, fíjese cómo son las cosas. David conocía la ley. Por eso es cuando le presentan y le dice: mira, fíjate que tenemos un problema, David. Llega el profeta Natán, imagínese. Llega el profeta Natán y le dice: tenemos un problema, David. Ajá, dime. Fíjese, rey, que había un hombre que tenía muchas corderitas. Y había uno que tenía una corderita. Y el que tenía mucho se adueñó del que tenía solo una corderita. Y la ley decía que usted tenía que retribuir lo que fuera, en este caso, esa corderita más 4. Quiere decir que al final usted tenía que dar 5. La que estaba dando más 4, eso decía la ley. Y entonces él se levanta enojado y dice: bueno, el tal que muera.
Y le dice Natán, ese eres tú, rey. ¿Ve? ¿Por qué él se presenta, ten piedad de mí? Porque se presenta ante un juez. En ese momento, cuando él se está presentando ante un juez. Y se ha dado cuenta, no sé si usted lo ha visto en televisión o no sé si usted lo ha visto en otro lado, pero se ha dado cuenta que muchas veces cuando uno está frente a un juez, ¿verdad que uno no puede hablar mientras el juez se lo permita? Y cuando estamos delante del juez, le podemos dar el montón de explicaciones que nosotros querramos. Pero si ya hay un veredicto, ¿qué se puede hacer? Muchas veces nosotros queremos justificarnos. Es que me sentía triste. Es que me sentía solo. Es que me provocaron, Señor. Yo no lo quería hacer, pero me provocaron. No, es que estaba pasando por una dificultad y lo hice. No, para el Señor no hay ninguna justificación, ninguna excusa en nuestra vida. ¿O acaso Él no es suficiente para nosotros? ¿O acaso Él no provee todo lo que usted y yo necesitemos? Entonces, David había perdido una relación con Dios y busca que esta relación fuera restaurada. Entonces, la primera intervención de David es una súplica para su vida. Ten piedad de mí, oh Dios. Fíjese, la actitud con la que se presenta David es una actitud de una persona humillada. ¿Por qué? Porque ni usted y yo nos podemos presentar con una actitud soberbia delante de Dios. No vamos a recibir nada. Y lo que nosotros queremos es que el Señor nos vuelva a escuchar. Por eso David después dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo. Quiere decir que David se había vuelto una persona sin gozo. Quiere decir que nosotros puede hacer que perdamos aún la alegría en nuestros días. Y lo único que nos queda es acercarnos una vez al Señor. Amén. Piedad, ¿qué es piedad? Fíjese, es tener misericordia, es ser generoso, es conceder algo solicitado. Él no tuvo misericordia. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nosotros hemos perdido comunión con Dios, nos volvemos muchas veces duros con los demás. Juzgamos duramente. ¿Por qué? Por nuestra condición. Amén. Probablemente él pensó de que no le tenía que rendir cuentas a nadie. ¿Está bien el clima? ¿Está bien adentro o sienten un poquito de calor? Es que, solo déjenme ver, yo sí estoy sintiendo calor, solo déjenme ver, permítanme. Amén. Entonces, ahora, esta piedad tenía algunas características, fíjese. Y primero, cómo se presentó. ¿Cómo no? Entonces, cuando hemos roto la relación con Dios o la comunión con Dios, ¿cómo deberíamos de presentarnos? Deberíamos de presentarnos con humildad. Porque ¿sabe cuál es lo bueno de todo esto? Es que no importa lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto por lo menos a escucharnos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no nos acercamos al Señor? Ahora, hay algo muy importante en esto. David traicionó la amistad que tenía con Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien a quien consideramos un amigo nos traiciona? Mal, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, estamos hablando del perdón, ¿verdad?
Pero ¿cuántos de nosotros decimos, no, 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 ¿sabes qué? Ok, mira, que queden así las cosas. Y tal vez usted lo puede perdonar, pero ¿verdad que se rompe la relación? Ya no vuelve a buscarlo, ya no vuelve a llamar. O, déjeme ponerlo al revés. ¿Cómo se siente usted cuando usted ha sido el que ha traicionado una amistad? ¿Usted se siente en la libertad de ir a buscar a alguien? ¿De pedirle un favor? Pero ¿sabe cuál es el problema con el Señor? Que tenemos que buscarlo porque Él es el único que nos puede bendecir. Él es el único que puede proveer nuestras necesidades. Entonces, cualquier cosa de soberbia o de orgullo, nos toca que quitarla. La cosa es que no dejemos pasar mucho tiempo. Ahora, fíjese que en esta piedad, David le pide a Dios que le hable o le responda, ¿y sabe cómo? Amigablemente. Amén. Por eso le decía, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando una persona nos ha traicionado? Cuando la persona lo va a buscar a usted y sabe que usted sabe que esa persona le falló y él sabe también que le falló, pero cuando se acerca, ¿usted cómo le responde? ¿Cómo le sale? Déjeme decirle algo. Normalmente uno se hace el difícil, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ah, no sabía que eras tú. Y uno tenía ahí guardado el número. Ah, sí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Verdad que nosotros no reaccionamos de la misma manera antes del problema? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Ah, sí, hombre, fíjate que no, ya sabes lo que querrás. Pero después, ¿no se ha dado cuenta? Estoy haciendo un ejemplo de cómo muchas veces nos están pidiendo un favor y nosotros, Qué bendición es que el Señor no responde de la misma manera cuando nosotros le buscamos. Le dice, tú tienes el derecho de poder hablar y de poder actuar como tú quieras. Pero le dice, vuelve a ser mi amigo. Vuelve, déjame otra vez sentir que puedo acercarme a ti. Amén. Ten piedad es por nuestra amistad. Tal vez ten piedad era, Señor, por lo que hemos pasado, por lo que hemos vivido todos estos años. ¿Te acuerdas, Señor, cuando estábamos allá en la montaña y que tú me hablabas? ¿Te acuerdas, Señor, de todas las veces que te escribí salmos? ¿Te acuerdas de todas las veces, Señor, que tú me diste una melodía y yo la hice, etcétera? Amén. Le estaba diciendo, por las veces que hemos tenido comunión, por las veces que te busqué, por las veces que hablamos, por las veces que te canté, por todas esas veces. David entendió que había menospreciado la amistad que tuvo con Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso hasta que ya pasó la situación. Amén. Entonces, en base a esa amistad perdida, es que David desea recuperarla. Ahora, amén. Fíjese que David viene y pide algo que él estaba consciente de que era algo inmerecido. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es inmerecido lo que David estaba pidiendo? Bueno, porque él estaba consciente de que según la ley él tenía que haber muerto. No le quedaba de otra. A David no le quedaba de otra, sino que haber muerto.
Y David es el ejemplo para nosotros, para el tiempo de la gracia que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? Teníamos que haber muerto, pero su misericordia, su gracia sobre nuestras vidas nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Ahora, hasta que nosotros estamos en esa condición, entendemos que muchas de las cosas que le pedimos a Dios son inmerecidas. Amén. Entonces, podemos enumerar solo por esta situación, podríamos enumerar varias cosas. Uno, David había sido malo, culpable, criminal, malvado, perverso. Porque déjeme decirle algo, y no es que estoy desmeritando a David, ¿verdad? Pero David fue perverso. Porque ¿quién va a hacer todo para matar a uno que era su amigo? Entonces, viene David y dice, ten piedad de mí, oh Dios. No era ningún tonto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y dice la palabra de que su misericordia es grande, pero también que su misericordia se renueva todos los días. Y entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces dejamos pasar cierto tiempo para buscar al Señor? Qué pena no hubiera merecido o merecía David por lo que había hecho. Pero mire, merecía la muerte. ¿O no? Sí. Ahora, fíjese, y nosotros no merecíamos la muerte, pero nos salvó. Entonces, aún con la salvación que nos ha dado, muchas veces le hemos fallado. Pero el Señor nos da una oportunidad más para acercarnos a Él. Y fíjese que en el versículo 3 me llama la atención. Y fíjese que dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, aquí no dice, porque yo conozco. Amén. Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Amén. ¿Sí? Sí, es que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es conocer. Yo conozco o yo sé que tengo un ejemplo. Me voy a poner yo de ejemplo. Yo conozco o yo sé que tengo sobrepeso. Pero sigo comiendo igual. Amén. Yo conozco, yo sé. Yo sé por qué la ropa no me queda, porque me canso muy rápido, porque me falta el aire, por un montón de cosas, porque me duele la cabeza, porque se me sube la presión alta, porque me enfermo del estómago, por un montón de cosas. Yo sé. Amén. Yo sé. Pero cuando yo reconozco, es cuando yo hago algo para cambiar esa situación. Entonces David dice, porque yo reconozco, David se estaba presentando delante de Dios y le estaba diciendo, sí, yo sé todo lo que he hecho. ¿Sí? David hace una solicitud muy diferente a lo que él hizo. Pide piedad. Aun cuando él no tuvo piedad de Urías. Amén. ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, ayúdame? ¿Y qué pide el Señor a cambio de nosotros? Fidelidad. Y cantamos hace un momento, ¿verdad? Tu fidelidad es grande. Sí. Ahora la pregunta es, ¿y qué nos pide el Señor a nosotros? Ser fieles.
Él ya fue fiel a nuestras vidas y ahora nos está pidiendo fidelidad a nosotros. Amén. Fíjese que David, por eso mire, por eso cuando el Señor dice, cuando la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, no está hablando de que el corazón de David era el de igual al del Señor. No, está diciendo en pocas palabras que David sabía cómo llegar ante el Señor. ¿En qué sentido? Bueno, aquí lo estamos viendo, que cuando él se equivocaba, lo buscaba. Que cuando él estaba triste, cuando él se sentía débil, le decía, Señor, me siento débil, ven y ayúdame. Que cuando él se había metido en algunos problemas, amén, cuando él se había metido en muchos problemas, le decía, Señor, tú eres el que me va a salvar, tú eres el que me va a cuidar. Ahora, ¿qué es misericordia? Cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Le estaba diciendo, yo sé que tu misericordia es abundante, por lo menos un poquito cubre mi vida. Pidió clemencia, porque dice, no, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y no me eches de delante de ti. ¿Qué es esto de no me eches de delante de ti? Le estaba diciendo que cuando yo te busque, tú me escuches. Que cuando yo levante mis manos, tú recibas mi adoración, que tú recibas mi canto. Amén. Amén. Entonces, pidió clemencia, pidió gracia, pidió amor. Amén. Oiga, ¿sabe qué pidió? ¿Sabe qué es misericordia? ¿Sabe qué es misericordia? Es un amor constante. ¿Qué es misericordia? Es un amor constante, porque la misericordia de Dios ha estado todos los días de nuestra vida. Entonces la misericordia de Dios es constante, aun cuando nosotros seamos inconstantes. Pero recuerde, yo no estoy esta tarde con la meditación para que usted decirle es que usted y yo somos infieles, es que usted y yo somos. No. Recuerde, el tema es restaurando una comunión con Dios. Nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que no nos han alejado de Dios. Sí, pero no nos quedemos ahí, no perdamos tiempo. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no me puse a cuentas contigo. El Señor está abierto a escucharnos. El Señor está esperándonos que nos volvamos a acercar a Él y volvamos a tener una vez más la comunión. Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él sigue siendo constante, aunque nosotros seamos inconstantes. Esa es gracia y misericordia de Dios y se renueva cada día. ¿Qué es misericordia? Es fuerza en nuestras vidas. Cuando yo siento que ya no puedo, cuando yo me siento débil, cuando me siento cansado, es fuerza sobre nuestras vidas. ¿Qué más? Es amor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido preocupados? ¿Cuántas veces hemos creído que nadie nos puede entender? ¿Cuántos tenemos lucha nosotros solos? Y no se la decimos a nadie. ¿Cuánto estamos pensando muchas veces algunas cosas y nos preocupamos, Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser aquello? Y tal vez no lo externamos. David había perdido esto. ¿Ve? David había perdido esto. Y qué horrible se siente. ¿Ve? Hoy lo voy a hablar yo en primera persona. Mire, se siente horrible cuando uno le ha fallado al Señor. Y uno quiere acercarse y no puede.
O cuando uno canta, ¿verdad, hermano? Que uno sabe que no pasa del techo. Sí, hay que ser honestos. Uno está cantando aquí y probablemente el pueblo está levantando las manos y está bajando y uno no siente nada. ¿Y por qué desciende? Porque Dios tiene misericordia de los demás. No, y uno está consciente. ¿O no está consciente, hermano Bertín? Uno está consciente de que estamos cantando, estamos haciendo algo y uno no siente nada. Bueno, no sé si a usted le ha pasado, hermano. A mí sí. Uno no siente nada. ¿Qué cosas nos hacen falta en nuestro diario vivir? ¿Será que me falta paz? ¿Será que me falta intranquilidad? ¿Será que me falta confianza? Había perdido muchas cosas David. Amén. Ahora podemos entender también, ¿verdad? Bueno, dice la palabra, aquel que se le perdonó mucho, después de esto, híjole, mire, después de esto, después de que David fue perdonado, fueron graves las consecuencias que pagó. Sus hijos abusaron de sus hijas, otros se quisieron pelear el trono, otro lo quiso quitar, otro quiso matarlo, imagínense todo lo que se le vino. Porque las consecuencias las vamos a pagar. Pero mire, es mejor pagar las consecuencias teniendo el perdón de nuestro Dios que pagar consecuencias y sentirnos lejos de Dios. Amén. Entonces, debemos de mantener nuestra constancia en nuestra relación y amistad con Dios. Él sentía que había perdido el amor de Dios. ¿A cuántos se nos ha llegado muchas veces el pensamiento de que por lo que tal vez hemos hecho, tal vez Dios ya no nos va a amar? Y no es así. Y aquí estamos viendo un ejemplo de algo grave. El caso de David fue algo grave. Pero eso no desmerita de que cuando le fallemos al Señor también sea grave. Y no es que estamos comparando, no sé si me explico. No es que estoy justificando lo que hizo David a lo que hacemos nosotros. No estoy justificando. Porque al final es una sensación horrible. La fuerza y la constancia son las que muestran el cumplimiento de una obligación. Y no solo como una obligación, sino también con generosidad. ¿Qué necesitamos nosotros? Fuerza. Fuerza para seguir adelante. Constancia y amor en nuestras vidas. Si usted tiene estas tres cosas de parte del Señor, sintámonos bienaventurados. Entonces, hagamos lo posible por no perderla. Hagamos lo posible porque tengamos una comunión siempre con Dios, una relación. Amén. ¿Qué trae la misericordia? Lealtad, fíjese, hacia Dios. Cuando yo comprendo, es que mire, lo que sucede es que muchas veces nosotros no comprendemos la situación de nuestra vida y creemos que nosotros estamos bien. Y no es así. La misericordia trae lealtad ante Dios. La misericordia es buscar protección por parte de la parte más débil. De parte de Él y que nos beneficie. Dice versículo 4. Contra ti solo he pecado. Oiga,
solo he pecado contra ti. Oiga, en la posición en la que se estaba poniendo David, ¿verdad? Solo he pecado. No he hecho algo, decía David, que tú te puedas decir, no, he pecado y he vuelto a pecar, porque un pecado lo llevó a otro. ¿Cómo inició? Oiga, ¿cómo inició el pecado? Con lo que él deseó en su mente. ¿Y cómo terminó? Con la muerte de Urías. ¿Ve el riesgo que tenemos cuando perdemos comunión con Dios? Porque a David algo le tuvo que haber pasado. David tuvo que haberse enfriado. Es decir, solo déjeme explicarle esto. Que él se hubiera quedado en el palacio sin ir a la batalla, algo le había pasado. Si lo ponemos en palabras espirituales o bíblicas o como se quiera, él había tenido un enfriamiento en su vida. ¿O no es así? Entonces, cuando nosotros no ponemos atención y nos enfriamos espiritualmente, corremos el peligro de cometer cosas y meternos en unas situaciones muy grandes. Entonces, el enfriamiento, el descuido en la vida de David, oiga, qué increíble, ¿verdad? Lo llevó primero a quedarse en el palacio. Cuando usted y yo ya no nos hace falta congregarnos, o ya no nos hace falta orar, o ya no nos hace falta cantar, o ya no nos hace falta leer la Biblia, es porque está pasando algo serio en nuestras vidas. Y estamos al borde de algo. ¿Qué dice la palabra? Orad, decía Pedro, orad y velad. Oiga, orad y velad. ¿Qué hacía Daniel 3 veces al día? Oraba. Ahora, ¿qué habrá pasado entonces con David? ¿Qué habrá sucedido en la vida de David en la cual él se descuidó de su relación espiritual con Dios? Y entonces cuando se descuida, un día no va a la guerra. No, hoy no. Y de seguro ya no sé cuántos días habían pasado, ¿verdad? Otro día, no, hoy no voy a ir, hoy me voy a quedar. Y eso lo llevó a asomarse. Ese enfriamiento o ese estancamiento espiritual lo llevó a asomarse un día por su azotea. Si él hubiera estado bien, ¿o no es así? Cuando uno está bien, ve algo y uno dice, no. Cuando uno está bien y ve algo, lo cambia, ¿verdad? Sale algo que uno tiene que ver, lo cambia, lo quita. Pero cuando uno no está bien, no, es que han dicho de que si lo vuelvo a ver, es malo. No, me quedo ahí. Una sola vez, yo me acuerdo que tenía un compañero que también era hijo de pastor y hacíamos muchas veces bromas, pero él me decía, no, me dijo él, no. Mi papá me dijo, pero sabía que le estaba bromeando, no era porque... Mi papá me dijo que mirara una vez. Así que mira, me dijo, yo me quedo viendo fijamente, sin perder la mirada. Entonces tenemos que tener cuidado. El enfriamiento puede llegar a nuestras vidas y en un instante, ¡pac! Ya estando frío, ya estando enfriado, David, quiero terminar, me he estado alargando. Llega, se asoma, ve a Betsabé. ¿Y qué cosas no pasaron por su mente, verdad? Y llegó y la mandó a traer. Y como le digo, ¿dónde terminó esto? Matando a Urías. Quiero concluir.
tengamos cuidado de enfriarnos espiritualmente. Porque estando fríos somos propensos a fallarle al Señor. Y muchas veces fallarle de una manera muy dura. Pero misericordioso es Dios, que aunque le fallemos de una manera atroz, Él tiene y nos da oportunidad en nuestro diario vivir. Todos los días renueva su misericordia con nosotros. Todos los días renueva su gracia y su amor. Amén. Entonces, termino con esto. El Señor, hasta el día de hoy, nos ha mostrado su misericordia y su gracia. Que nosotros sepamos valorar eso. Amén. Si le hemos fallado al Señor, el Señor nos está esperando a que nos acerquemos una vez más con Él. Y si no le hemos fallado, entonces cuidémonos de no enfriarnos. Porque el enfriamiento nos puede llevar a que le fallemos y después nos sintamos mal. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos has hablado en esta tarde. Señor, perdónanos. Porque muchas veces, sabiendo, Señor, sabiendo tu palabra, sabiendo que debemos de cuidar nuestras vidas, tal vez en algún momento nos hemos descuidado. Y qué horrible se siente, Señor, cuando nos sentimos lejos de ti. Oiga, David decía en el versículo 10, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que sostenía a David? Que el Señor lo rodeara con su Espíritu. ¿Cómo es que David se sentía fuerte? ¿Cómo es que David vencía los temores? ¿Cómo es que David vencía sus frustraciones? Es porque el Espíritu del Señor lo rodeaba, lo cubría. No esperemos a fallarle para acercarnos a Él. Acerquémonos. Y si le hemos fallado, también nos está esperando con sus brazos abiertos. Porque Él quiere restaurar la comunicación con nosotros. Porque somos sus hijos y nos ama. Porque Él quiere traer paz y descanso a nuestros corazones. Y muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia nos hace buscar un alivio en algunas circunstancias. Y solo Él es el único que puede traer paz a nuestros corazones. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, bendice nuestras vidas. Perdónanos por las veces que nos hemos descuidado espiritualmente. Perdónanos por las veces que nos hemos creído autosuficientes. Y esto nos ha llevado a fallarte. Perdónanos, Padre.
Y gracias porque nos has dado un nuevo día para pedir misericordia. Que tu Espíritu nos sustente. Que tu Espíritu nos llene. Padre, que tu Espíritu esté con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.